separados ya no más. Siempre a nuestro lado tú estás. Juntos somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Y tú estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Y tú estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Y tú estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Tú eres Dios. Este es un domingo especial. En realidad, si usted lo analiza, es igualito que todos los otros domingos. Trae las mismas 24 horas. Casi a la misma hora sale el sol y a la misma hora se pone. Si usted revisa su agenda, casi lo mismo hacemos cada domingo. Entonces pareciera ser igual, pero tiene un significado especial. Porque, aunque algunos no concuerdan con esto y adversan de que haya sido el día en que el Señor resucitó, pues de todas formas, tradicionalmente este es el día que se conmemora la resurrección de Cristo. Y esa es una de las razones fundamentales. Si usted revisa Hechos 28, ahí está el cimiento de por qué la iglesia evangélica se reúne los domingos en su reunión principal, digámoslo así, porque nosotros nos reunimos cuando no hay pandemia, nos reunimos otros días de la semana, pero la reunión principal es el domingo porque celebramos la resurrección de Cristo. Y puesto que Cristo resucitó, eso significa que hay un mensaje que Él trajo al mundo, y hay un mensaje
que nosotros necesitamos, oigan bien lo que digo, nosotros necesitamos proclamar. De hecho, hemos venido trabajando con la serie anual Reflejo Unidad Divina. Y nuestra serie de este ciclo es Compartiendo su Gloria, compartiendo su gloria. Pero el mensaje para hoy es Proclamo el mensaje de Cristo. Así que podríamos decir Reflejo Unidad Divina, Compartiendo su Gloria y Proclamo el mensaje de Cristo. Quiero invitarles a que hagamos nuestra confesión bíblica esta mañana y digamos: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios y reflejamos unidad divina. Por favor, busquen en sus Biblias en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5. 1 Corintios 2, del 1 al 5. Cuando lo encuentren, por favor, pónganse un momento de pie y leemos lo que dice la Escritura. 1 Corintios 2, del 1 al 5, dice de la siguiente manera: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el Evangelio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Tomen su lugar, amados hermanos, y gracias a quienes nos ven ahí a través de las plataformas virtuales o nos escuchan en las redes sociales. Este es un domingo maravilloso, es un domingo especial, y nuestro tema, nuestro mensaje hoy se intitula Proclamo el mensaje de Cristo. Si ustedes recuerdan, la semana pasada señalamos que Cristo compartió con nosotros la gloria que le fue dada a Él por parte del Padre. A la vez indicamos que nosotros debemos compartir esa gloria con las demás personas para que también otras personas experimenten salvación. Salvación que viene por medio de la fe en Jesucristo. Para conseguir esa idea, entonces es necesario hacer lo que hoy dice nuestro mensaje. Proclamo el mensaje de Cristo. Necesitamos hacer eso para poder compartir la gloria del Señor. Así que la salvación por fe, nuestra convicción espiritual, que todo aquel que invoca el nombre del Señor es salvo, debemos transmitirlo a otras personas. Debemos intentar que otros conozcan ese mensaje. Siempre que uno tiene una buena noticia, procura que los demás se enteren. Cualquier buena noticia que usted tenga, usted trata de que los demás se enteren. Si no, vean a los niños. Y algunos de grandecitos todavía lo hacemos y decimos: fíjese que hoy es mi cumpleaños. Es una buena noticia, ¿verdad? Que uno esté de cumpleaños. Pero queremos que otros lo sepan, para que se alegren con nosotros. Y eventualmente, tal vez Dios les toca su corazón y nos dan un regalito. La idea de los niños generalmente es esa, ¿verdad? Un niñito espera que un adulto le dé, aunque sea su billetito para uno de sus chicles, ¿verdad? Y hermanos amados, nosotros tenemos la mejor noticia de todo el universo.
que Cristo murió y que Cristo resucitó. Y que por medio de Él, poniendo nuestra fe en Él, nosotros podemos ser salvos. Por eso, si se dan cuenta, nuestro texto base nos lleva a considerar el ejemplo plasmado por un apóstol, quizá el más famoso de todos los apóstoles en la Biblia, el apóstol Pablo, a quien todos lo conocemos, y hasta hemos agarrado tanta confianza con el apóstol Pablo, que algunos ya no le dicen el apóstol Pablo, sino solo Pablo dice. Como dice Pablo, va que no decimos, como dice aquel Pablo, porque somos así, nosotros confianzudos, pero este hombre de Dios, hermanos, comprendió la necesidad de proclamar el mensaje de Cristo. Pero él nos dejó en este pasaje unas buenas claves para que nosotros compartamos el mensaje de Cristo. Porque una de las limitaciones que nosotros siempre nos encontramos son las limitaciones humanas que existen. Es que yo no sé hablar mucho, es que yo no sé leer, es que esta persona no le puedo decir yo porque él sabe mucho, he visto que sabe mucho de la Biblia, o porque es de otra religión, o por cualquier cosa, o que miro que es muy enojado. Entonces no le puedo hablar, no le puedo compartir. Él nos dice que aquí hay algunas claves importantes en este pasaje. En primer lugar, ¿cómo debemos proclamar el mensaje de Cristo? El mensaje de Cristo debe proclamarse teniendo a Cristo como el centro del mensaje. Teniendo a Cristo como el centro del mensaje. Versículos 1 y 2. Así que, hermanos, esto se lo está diciendo a los hermanos de la iglesia en Corinto. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Definitivamente el centro del mensaje salvador es Jesucristo. El escritor sagrado indica que Jesucristo anunció, o que el apóstol Pablo, mejor dicho, anunció el testimonio de Dios. Lo que él hizo fue comunicar, anunciar el testimonio de Dios. Así dice el versículo 1. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Él no iba a anunciar otro testimonio, sino el testimonio de Dios. Ese testimonio dio respecto a su amado Hijo Jesucristo. Dios mismo testifica de su Hijo. Cuando hablamos del Evangelio y lo anunciamos a las personas, mis amados hermanos y hermanas, nuestro testimonio o nuestro testificar no es algo que hayamos visto, sino algo que hemos creído en fe. Hubieron quienes lo vieron al Señor Jesús en persona. Ellos pueden decir, vimos, como el apóstol Juan dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito. Nosotros no lo vimos. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros, pero nosotros lo hemos creído en fe, ese mensaje. Pero tenemos fe en el mensaje porque Dios es el que ha dado el testimonio, porque nosotros como creyentes, como cristianos, nosotros debemos creerle todo a Dios. Así es, hermano. Creámosle a Dios. Pero al diablo no le crea ninguna de sus mentiras, porque el diablo también anda tratando de testificarnos, pero a él no hay que creerle nada. Al que tenemos que creerle es a Dios. Dios ha dado testimonio de diversas formas, de diversas maneras, para que nosotros creamos en el Salvador. Ese testimonio no se fundó en sabiduría humana, no es cuestión de un hombre brillante, no es cuestión de un hombre preparadísimo en las lenguas, en los idiomas o en las filosofías de este mundo. No. El mensaje, el testimonio de Dios no se fundó en sabiduría humana. Al hablar de Cristo no podemos tratar de hablar con sabiduría humana, que es uno de los errores quizá que cometemos, y por eso es que uno de nuestros argumentos al no hacerlo
es decir, es que yo no sé hablar, es que yo no sé mucho, es que yo no he estudiado, es que yo no sé ni leer. Hermanos, eso no tiene que ver. No necesitamos tratar de hablar con sabiduría humana o con conocimientos humanos, porque el testimonio divino es espiritual y lo ha permitido permanecer el Señor por siglos a través de su palabra. Ahí está. La revelación divina muchas veces no resulta comprensible a la razón humana, pero para nosotros es verdadera fe y es verdad. Nosotros nos movemos en fe. De hecho, la Biblia dice que nosotros andamos por fe, no por vista. Entonces yo creo todo lo que dice la Biblia acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de que Él murió, de que fue arrestado, de que lo golpearon, lo azotaron, se burlaron de Él, le pusieron una corona de espinas, lo llevaron al Gólgota, donde había otros dos malhechores, o más bien habían dos malhechores que fueron crucificados junto con Él, que lo colgaron, que Él murió, que al rato los mismos judíos, por la prisa de que ya venía el día de reposo, le pidieron a Pilato que por favor mandaran a quebrarle las piernas a los que estaban crucificados, porque como abajo les ponían un pequeño soporte, al estar colgados ellos tenían donde poner los talones, digamos así, de sus pies, y entonces cuando sentían el dolor de estar aquí colgados, ellos se apoyaban en esa pequeña gradita para no sufrir tanto. Y lo peor, lo que pasa es que ahí sufrían más, porque tardaban más en morir. Entonces, si ellos decían, si se tarda mucho en morir, va a agarrarnos el día de reposo aquí, y eso no está bien. Entonces, lo que hacían era que les quebraban las piernas, para que ellos ya no pudieran hacer fuerza con sus piernas y sostenerse, y de esa manera, entonces, morían más rápido. Efectivamente, eso hicieron con los dos malhechores que estaban a los lados de Jesús, pero cuando el soldado romano llegó con Jesús, se dio cuenta que Jesús ya estaba muerto. Jesús ya había fallecido. Y él le había dicho, consumado es. Y entonces, solo para asegurarse que efectivamente estaba muerto, en vez de quebrarle las piernas, atravesó su costado, dice la Biblia, con una lanza desde abajo. Imagino que entró por acá y salió por acá. Y lo que cayó fue sangre y agua. Aunque esa agua no era agua meramente, era otro líquido viscoso que se produce como efecto de estar sometido a una presión extrema. Y entonces, mis hermanos, todo eso nosotros lo creemos por fe, porque yo no lo vi. Usted no lo vio, ninguno de nosotros vio eso, pero está en la Escritura y nosotros creemos el testimonio de Dios. Por eso debemos comenzar, porque aquel que descalifica la Biblia y el mensaje de Dios, entonces con él no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Si no cree por fe en el mensaje bíblico, no va a creer nada de lo que le digamos, porque nosotros no vamos a decir ninguna otra cosa que no sea el mensaje, el testimonio de Dios, que no se funda en sabiduría humana. Por eso pareciera que hay gentes muy preparadas que dicen, ay, pobre evangélico, le di una revolcada con todo lo que yo sé, hablando intelectualmente, ¿verdad? Dice, pero él no se da cuenta que salió perdiendo, porque no recibió en su corazón el mensaje de Dios, el testimonio de Dios. Entonces, lo que tenemos que anunciar es el testimonio de Dios, no fundarlo en sabiduría humana, sino el fundamento es Cristo crucificado. El fundamento fue Cristo crucificado. Así lo dice el apóstol Pablo aquí. Dice, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, dice el verso 2, sino a Jesucristo y a este crucificado. La idea entonces es crucial aquí. El mensaje de salvación es para la fe y por la fe en Jesucristo. ¿Sí? O sea, nosotros creemos en Jesucristo y creemos para tener más fe siempre en Él. Por lo que debemos señalar que creemos en ese Cristo que murió en la cruz del Calvario, como ya hicimos una pequeña descripción, y lo hizo para darnos salvación.
Ninguna otra razón movió a Cristo. Él no quería lucirse, Él no quería hacerse el héroe, Él no quería que se compadecieran de Él. No, mis amados hermanos, Él quería pagar el precio de nuestros pecados. ¿Saben ustedes qué quiere decir que Dios sea justo? ¿O qué quiere decir la palabra justo o justicia? La justicia es que a cada uno se le dé lo que le corresponde. Eso es la justicia. Entonces, si a usted le corresponde un premio por haber estado en todos los cultos del año, eso, lo justo es que se le dé el premio. A una persona que mató a otra persona, ¿qué es lo justo que reciba? Pues la cárcel, que lo condenen, que esté en la cárcel tanto tiempo, según las leyes. Así será el castigo, pero eso es lo justo, recibe lo que le corresponde. El problema en la sociedad actual es que no se practica la justicia como tal, porque hay gente que ha hecho cosas malas que anda tranquila y libre por las calles, y hay otros que están presos y son inocentes. Entonces no recibió lo que le correspondía. Y por eso Dios es justo, y al darnos la salvación no deja de ser justo, porque nuestro pecado sí tenía que llevar un precio, tenía que ser pagado el precio de nuestro pecado, pero como nosotros no lo podíamos pagar, entonces Él no podía decir nada más: los voy a perdonar a ustedes, miren, me caen bien los hombres y mujeres, me caen bien todos los seres humanos, mejor los perdono así nomás, así déjalo, diría uno de mis hijos cuando era pequeño. No, los voy a perdonar porque los amo, pero voy a pagar yo el precio a través de dar a mi Hijo. Y el Hijo, Jesucristo, el Cristo crucificado, fue obediente y obediente hasta esa muerte de cruz. Y por eso es que nosotros podemos ser salvos sin que Dios deje de ser justo. Dios, dice la Biblia, muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero cuidado, mis hermanos, con que nosotros estemos adorando la cruz, porque mucha gente adora la cruz como un elemento recordatorio de aquel sacrificio, pero el centro no es la cruz, el centro no es la tumba, el centro no es otra cosa que Cristo crucificado. Él es el centro. Así que, mis amados hermanos, la primera cosa entonces que tenemos que saber para proclamar el mensaje de Cristo es que debemos compartir el testimonio de Dios. La segunda cosa, o el segundo aspecto, es que el mensaje de Cristo también debe proclamarse con demostraciones del Espíritu y poder. Con demostraciones del Espíritu y poder. Aquí viene lo bonito, porque aquí lo que viene es el respaldo divino, el respaldo de Dios a aquel que se empeña, se entrega a proclamar el Evangelio, el mensaje de Cristo. Entonces, con demostraciones del Espíritu y de poder, dice el apóstol aquí en el versículo 3 y 4, y estuve entre vosotros, noten esto, con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Dirían los jóvenes en este tiempo: yo no vine a darles casaca a ustedes, yo vine a hacer demostraciones del Espíritu y de poder de Dios. A eso vine. El mensaje de Jesucristo no es terapia. No, el mensaje de Jesucristo es demostración del Espíritu y poder. Entonces, otro elemento serio que mejora consistentemente el mensaje o la proclamación del mensaje de Cristo es la participación del Espíritu Santo en el quehacer de aquella proclamación, de aquella proclama. Ahora bien, el escritor sagrado parte primero de una acción humilde. Él deja claro y separa muy bien lo que él es como ser humano, como hombre, y lo que recibe del respaldo de Dios. La acción humilde se manifiesta en no mostrarse como alguien fuerte, en no mostrarse como alguien duro,
sino reconociendo su propia debilidad humana. Vine a ustedes con debilidad, probablemente temblando las piernas, probablemente sudándole las manos. Cuando nosotros vamos a hacer algo por primera vez, nuestro cuerpo nos da signos claros de nuestro nerviosismo, de nuestra debilidad. Nosotros temblamos, nosotros se nos eriza el pelo, nosotros sudamos más de lo normal, transpiramos y nos pasa un montón de cosas cuando nosotros vamos a hacer algo importante. Y el apóstol Pablo no fue la excepción. Con todo y lo que nosotros sabemos de él dice: yo llegué a ustedes con debilidad humana. Y cuando habla del temor y temblor, ese temor y temblor es relativo a la presencia divina. El temor y el temblor mío es porque yo sabía que el Señor estaba ahí conmigo. Así que cuando anunciamos a Cristo, debemos andar en temor y temblar ante su presencia. Si nosotros estamos en la presencia de Dios, lo más seguro es que nosotros vamos a temblar ante esa presencia, pero vamos a ser dotados de poder. Lo dice la palabra en Hechos 1:8. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice después? Y sanaréis a los cojos y a los... No. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues eso incluye Santa Rosa, eso incluye Guazacapán, eso incluye cualquier lugar donde usted venga, mi hermano. No, Punta Arenas no es Punta Arenas. Se me olvidó el nombre de él con ustedes. Incluye San Miguel y Iztahuacán también. Así que, mis hermanos amados, el respaldo de Dios viene cuando de parte nuestra hay una acción humilde, cuando nosotros no nos queremos arrobar lo que es el poder de Dios. Nosotros somos siempre seres humanos débiles, pero también hay que agregar otro elemento: sin uso de la sabiduría humana, que ya lo mencioné antes, pero lo recalca el apóstol aquí. El mensaje de Jesucristo no requiere de sabiduría humana. Usted no tiene que ir a una universidad para poder proclamar el mensaje de Cristo. La sabiduría humana es contraria y muchas veces no comprende los hechos de Dios. Y por eso es que muchos que tienen muchos conocimientos en muchas ciencias, en muchas artes, en muchas áreas de la vida, son los que más les cuesta creer en la simplicidad, sencillez y poder del Evangelio de Cristo. Y aquel que no tiene tanto conocimiento te lo recibe con los ojos cerrados. Por eso los que más creen, ¿quiénes son? ¿Quiénes creen que son? Los niños. Los niños, usted está en una actividad con niños y les da una pequeña lección, le dice: ahora, ¿cuántos quieren ser Cristo? Y se vienen todos, hasta los que hagan cristianos se vienen, porque ellos así son. Y por eso la Biblia dice que tenemos que hacernos como niños para entrar en el reino de los cielos. Y el tercer elemento en esta parte es que debe haber demostración, con demostración del Espíritu y poder. Aquí viene lo hermoso. Evidentemente que lo que ha sido revelado en la palabra de Dios proviene del Espíritu Santo. Todo lo que nosotros leemos en la Biblia es inspiración del Espíritu Santo a más de 40 escritores humanos. Inspirados por el Espíritu Santo, ellos escribieron. Entonces, todo el mensaje de Dios y el mensaje de Cristo proviene también del Espíritu Santo. Y el poder al cual se refiere es el mismo que ya mencioné, que se relata en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No antes, sino solo cuando venga el Espíritu Santo. Pero es un poder no para lucirse, no para que este es el superhombre, este es el superpredicador, el superpastor. No. Es para ser efectivos en la proclamación del testimonio de Cristo. Para que la gente vea en cada uno de nosotros un testimonio viviente del
Cristo que resucitó, del Cristo que murió en la cruz, pero que también resucitó y vive y ascendió al cielo con su Padre, y un día volverá por su iglesia, un día vendrá por nosotros. No se trata de una lección de homilética o de varias, sino de una capacidad divina por exponer, a pesar muchas veces de no haber sido desarrollado en dicha capacidad. Claro, está de forma humana el deseo de que nosotros nos preparemos, aprendamos uno de nuestros versículos y todo eso. Aquí mismo lo hemos hecho, algunos talleres para poder ser más efectivos, pero lo principal es el respaldo del Espíritu Santo. Así que se trata de predicar lo que el Espíritu Santo hace en las personas que somos templo y morada de Él. Finalmente, mis hermanos, el mensaje de Cristo debe proclamarse para que la fe de las personas se funde en el poder de Dios. Para que la fe se funde en el poder de Dios. Si usted va a predicar, es para que crean en Cristo y que la fe de ellos se funde en el poder de Dios, no para que crean en usted, no para que lo endiosen a usted, no para que lo vean a usted como una persona o un ser superior. Entonces, el versículo 5, miren lo que dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El poder de Dios es absoluto, pues Él es omnipotente, en Él no hay duda de su poder alguna, pero hemos de estar más cerca de la vida espiritual. Cristo, como centro de nuestra predicación, se basa en el mensaje dejado por Él al ser crucificado. Él fue a la cruz, miren, él llegó al extremo, hermanos. Ustedes saben cuántas veces el Señor tuvo la oportunidad de decir: mejor ya no voy a la cruz. Yo creo que Él hasta pudo evitar, desde el hecho de nacer, al saber Él dónde iba a nacer, ay Dios mío, entre vacas, entre caballos, ahí voy a nacer en un pesebre. Mejor no, estoy bien aquí donde estoy. ¿Cuántas veces nosotros no queremos abandonar nuestra zona de comodidad, nuestra zona de confort? Aquí estoy bien mejor. Por eso yo bendigo la vida de algunos de ustedes que sé que viajaron y que hicieron el esfuerzo de venirse, algunos de ayer, otros hoy muy temprano, para estar aquí. Hermanos, eso es lo que valora el Señor de nosotros. Y yo le bendigo, hermano, le bendigo, hermana, a cada uno de ustedes por estar hoy en la casa del Señor. El poder de Dios es el que debe dar sustancia a nuestra fe. Eso es lo que cuenta para nosotros. Sin su poder, sin su autoridad, la encarnación de Cristo no hubiera sido posible, y su resurrección mucho menos. Por lo tanto, no tendríamos nosotros derecho a salvación. Si Cristo no hubiera muerto y no hubiera resucitado, nosotros seríamos, como dice el mismo apóstol Pablo, los más dignos de conmiseración. Pero ahora Él ha resucitado. Así que Dios en su misericordia nos permite proclamar el Evangelio de salvación, que se basa en el sacrificio de Jesucristo siendo crucificado, pero que tiene total realidad en el poder divino que deseó salvar a la humanidad, que estaba sumida en condenación por causa del pecado. Todos debemos creer en Cristo, porque como bien decía un pastor el día de ayer, yo lo escuchaba, lo que nos condena no es nuestro pecado. El pecado ciertamente nos separa de Dios, pero lo que nos condena eternamente no es el pecado, es el no creer en Cristo. Eso es lo que nos condena a nosotros. Entonces tenemos que creer y procurar que otros crean, pero no lo hagamos en nuestras fuerzas, no en nuestra sabiduría humana. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos dé gracia y que podamos tener el poder de su Santo Espíritu. Por eso ustedes ven que muchos de los primeros apóstoles en el inicio de la iglesia no eran tan preparados humanamente. Pablo era una excepción, porque Pablo sí había sido preparado a los pies de Gamaliel. Él era un fariseo
de primera, pero la mayoría de ellos eran pescadores, no tenían mucha preparación, pero en el principio de la iglesia estos hombres eran usados con el respaldo de Dios, y ahí venían los milagros, porque el poder no estaba fundado en ellos, sino en Dios mismo. Pongámonos de pie, mis hermanos, y demos gracias al Señor, porque el Cristo resucitado, el Cristo de la gloria, es el centro de nuestro mensaje. A Él tenemos que proclamar. Y yo doy gracias porque un día Él se compadeció de mí, porque Él tuvo misericordia de mí, y por lo que veo la tuvo de usted también. Y entonces queremos que siga teniendo misericordia de muchas personas más, y que nosotros seamos los instrumentos que Él usa para que otras personas le conozcan. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque sabemos que ojalá toda la humanidad creyera en Jesucristo, pero nosotros necesitamos proclamar este evangelio, proclamar el mensaje de Cristo, Señor, y que no debemos hacerlo en nuestra propia sabiduría, porque es el testimonio de Dios, sino debemos hacerlo en demostración y poder del Espíritu Santo. Señor, gracias por cada uno de tus hijos y tus hijas presentes esta mañana, y gracias porque creemos en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Cristo que murió, pero que también resucitó para garantizarnos la vida eterna. Alabado sea tu nombre por siempre, Señor, y queremos terminar este mensaje dándote esta ofrenda de aplausos a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Amén. Aplaudamos a nuestro Señor.